Buenos días, queridos niños. En primer lugar, deseándoles a cada una de sus mamitas un feliz día. A la distancia les envío un fuerte y caluroso abrazo y sobre todo pidiendo en nuestras oraciones que Dios derrame de muchas bendiciones y les conceda muchos años junto a ustedes. Un abrazo fraterno a todas las madres en este su día. Que pasen muy bien en compañía de cada uno de sus seres queridos en sus hogares y lo sepan disfrutar al máximo. En este encuentro lo vamos a realizar en forma de video debido a que me encuentro con una molestia en la garganta y se me complica bastante el tener que hablar las 3 horas seguidas con los diferentes grupos. Por lo tanto, voy a explicarles el encuentro número 20 y las tareas que ustedes van a realizar me la van a enviar por foto como constancia de que vieron el video, revisaron el encuentro y cualquier duda, pues de la misma manera me la van a hacer llegar, ¿ya? El encuentro número 20 habla acerca de cómo Dios protege nuestra propiedad. En este caso nosotros vamos a hablar acerca del séptimo y décimo mandamiento, ¿sí? Ustedes saben ya los mandamientos, tienen conocimiento de ellos y como se les mencionó en las clases anteriores, en caso de que lo hayan olvidado, también pueden revisarle en su libro y pues actualizar este conocimiento. Pero para su nivel es muy importante que ya tengan y sepan cuáles son los mandamientos, ¿ya? El hecho de vida de este encuentro nos habla acerca de un taxista y justamente pone como ejemplo en la ciudad de Guayaquil. Nos dice que era un señor que su labor diaria era realizar carreras a diferentes puntos de la ciudad y nos dice que este señor se llamaba Johnny Bueno. Esto sucedió en el año 2014. Él recogió, nos dice, a un pasajero del aeropuerto. Sin embargo, el pasajero se bajó y el chofer se percató de que se había olvidado algunas cosas en el taxi. En este taxi se encontró una maleta que contenía $4,000, una computadora y los documentos de este pasajero. El taxista no se dejó llevar por la tentación, sino que más bien intentó contactarse con el dueño de estas cosas y se las devolvió. ¿Por qué? A él le preguntaron y él sin dudar dijo, lo que no es de uno hay que devolver, simple y sencillamente, hay que devolver, ¿sí? Ahora, ustedes pueden preguntarse y pueden realizar este encuentro en compañía de sus papás y preguntarse cómo fue la actuación de Johnny en este caso y qué les pareció a ustedes. Ustedes harían lo mismo si tuvieran esta oportunidad. Y no me refiero a grandes cosas. Nosotros podemos hacer estos actos de devolución de cosas que no nos pertenecen en nuestra propia escuela. Ejemplo, yo me encuentro colores, una cartuchera, un cuaderno que no es mío. Simplemente yo lo devuelvo o me quedo con ello, ¿sí? Debemos ser muy conscientes que muchas veces las personas hacen o hacemos grandes esfuerzos para poder conseguir nuestras cosas y no estaría bien que nosotros simplemente lo tomamos y no lo devolvemos a su dueño, ¿sí? Ahora, ¿por qué la importancia de ser honesto? ¿Ya? La honestidad también hace íntegra a una persona. ¿Qué quiere decir con ello? La honestidad nos ayuda a que nosotros seamos personas agradables ante la vista de los demás. ¿A qué me refiero con eso? Las personas van a poder confiar en nosotros incluso cuando ellas no nos están viendo, ¿sí? A esto se refiere también la importancia de ser honesto, a que cuando nosotros encontremos cosas que no nos pertenecen, simplemente cojamos y la devolvamos. Así no sepamos quién es su dueño, siempre va a estar los profesores, nuestros papás, o ya en otros casos podemos hacerlo incluso en la policía. Pues más vale tener nuestra conciencia tranquila que cargar con nosotros esto de y si algún día me descubren, y qué pasa si mi amigo se da cuenta que yo tomé su cuaderno o sus lápices, ¿sí? Por mínima o más pequeña que sea la cosa, nosotros siempre tenemos que devolver, porque de esta manera es como las personas luego buscan coger cosas que no son de ellas, ¿sí?
Puede comenzar desde un lápiz, desde un cuaderno, a cosas más grandes, como es dinero, joyas, teléfonos, o sí, ya en otro tipo de casos, roban casas, roban autos. Entonces, esto no está bien. La educación de honestidad debe salir desde pequeños y desde sus hogares, ¿ya? En el caso de la Biblia nos enseña, nuevamente volvemos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 15, que nos dice, no robarás, no desearás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su burro, ni nada de cuanto le pertenezca. El ladrón que no robe más, sino que procure trabajar honradamente para poder ayudar al que está necesitado. ¿Ya? En el caso de que no recordemos cuál es el séptimo y el décimo mandamiento, les invito a que regresemos a la página 81. En esta página vamos a encontrar nosotros los 10 mandamientos, junto con la imagen de Moisés. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Nos dice, no robarás. Y el décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Ya? Luego de leer la cita bíblica que nos presenta el encuentro número 20, también nosotros podemos realizar el responde, ¿sí? Estas actividades, por favor, quiero que luego de que ustedes realicen, me la envíen al grupo de WhatsApp, ya sea grupo de WhatsApp o por chat interno, no tengo ningún problema. Con esto yo puedo comprobar que ustedes revisaron el video, revisaron el encuentro y podemos seguir avanzando, ¿sí? La idea es seguir teniendo los encuentros y seguir obteniendo más conocimientos acerca de nuestra vida cristiana. Nos dice, el primer responde, ¿qué manda el séptimo y el décimo mandamiento? Ya. Como ya leímos en la página 81, el séptimo mandamiento nos dice, no robarás. Y el décimo mandamiento nos dice, no codiciarás los bienes ajenos. Esas son las respuestas que debemos colocar en la primera pregunta. En la segunda, ¿por qué está mal robar? Eso se los dejo a su criterio, ya que todos tenemos diferentes puntos de vista a esto. En mi opinión, yo les puedo decir por qué está mal robar. Primero, porque estamos atentando contra los mandamientos que nos da Dios. Segundo, estamos afectando a personas inocentes que, como les decía, muchas veces hacen grandes esfuerzos para poder conseguir lo que tienen. Y un tercer caso incluso produce sufrimiento en la persona afectada, ¿sí? Y la tercera pregunta nos dice, ¿por qué la envidia nos hace daño? Como yo les decía en clases anteriores, es que, ay, qué hermoso que esté ese lápiz que tienen los niños, es que yo quiero ese lápiz y al mínimo descuido yo me voy a coger ese lápiz, ¿ya? La envidia genera sentimientos o deseos de obtener lo que las otras personas tienen y eso siembra o hace daño a nuestro corazón, porque desde ese momento nosotros nos vamos a dar cuenta que ya estamos atentando contra nuestro prójimo o contra nuestros hermanos, ¿sí? La parte 3 de Reflexionemos está corto, es entendible y es muy fácil de poner en práctica. Y más que nada también porque nuestros padres desde que somos pequeños ya nos incitan a hacer las cosas bien y a no hacer cosas malas, ¿sí? Primero nos dice, ¿te has dado cuenta que muchos problemas y peleas comienzan por dinero o por las cosas materiales? Para ser honestos y vivir la virtud de la justicia, Dios nos ha regalado el séptimo mandamiento, no robar. Hoy en día nosotros podemos darnos cuenta que muchos de los problemas que se presentan en nuestra familia principalmente vienen primero por el dinero y segunda por cosas materiales o por herencias, ¿sí? Muchas veces olvidamos o descuidamos que lo primero que debemos tener en mente siempre debe de ser el amor a la familia. Más nos enfocamos en bienes materiales, en que yo quiero mi casa, yo quiero el terreno, que el terreno de la abuelita es mío, que yo soy el primer hijo, que yo soy el primer nieto. Y nos olvidamos hasta de la abuelita por concentrarnos primero en las cosas materiales. Eso no está bien. Siempre debemos tener en cuenta primero el amor y la unión familiar, ¿ya? El mundo es de todos. El séptimo mandamiento nos enseña que Dios ha creado al mundo para todos. Por eso debemos compartir lo que tenemos
y no creernos dueños absolutos de las cosas. Este mandamiento también nos pide respetar los bienes de los demás sin hacer daño a nadie. ¿Ya? A ver, aquí vamos a ir por partes. El mundo, como bien nos dice el libro, es para todos, porque es la creación divina de Dios para que sus hijos puedan disfrutarlo, siempre y cuando sea de manera responsable y respetuosa con todo lo demás que encontramos aquí. No porque Dios creó esto para mí, o sea, todo tiene que ser mío, ¿sí? Debemos respetar la naturaleza, compartir la naturaleza y ayudar a cuidarla, igual los elementos que habitan en ella, ¿ya? Dice que este mandamiento nos pide respetar los bienes de los demás sin hacer daño a nadie. Como yo les decía, al momento que yo empiezo a querer lo que mi compañero tiene, ya estoy sembrando el sentimiento de envidia. ¿Qué trae con ello? Que después yo quiera decir, como yo quiera, yo tengo que obtener ese lápiz y ese cuaderno, porque a mí me gusta y yo quiero y mis papás no me quieren dar. Al momento que yo llego a tomar las cosas que no me pertenecen, yo ya estoy haciendo daño a las demás personas, ¿sí? Producimos una gran tristeza y un profundo dolor en la persona a la cual estamos arrebatando las pertenencias. Vamos con la parte del 10º mandamiento. Nos dice, no codiciar los bienes ajenos. Como todos los males, la injusticia comienza en el corazón, cuando deseamos las cosas que otros tienen y nos sentimos envidiosos. Por eso, el 10º mandamiento nos pide no codiciar los bienes ajenos. La envidia nos daña el corazón y no nos permite alegrarnos por el bien del otro. El mejor antídoto contra la envidia es la gratitud hacia Dios por todo lo que nos concede. Aquí un ejemplo claro, podemos ver en los partidos de fútbol, ¿no es cierto? Yo pertenezco al equipo A y mi amigo pertenece al equipo B, vamos a jugar la final. Y lastimosamente mi equipo A perdió contra mi equipo B. Y yo, en vez de alegrarme y felicitar a mi amigo por quedar campeón, por haber ganado el premio, yo me voy a enojar y voy a decir, no, es que yo quería el premio, yo quería el premio, yo quería el premio. Eso no está bien. Nosotros debemos siempre alegrarnos por las victorias de las demás personas, y más aún si son nuestros amigos, nuestros familiares o nuestros conocidos. De aquí también nace el egoísmo y la envidia muchas veces que se da entre familias. ¿Por qué? Porque mi hermano tiene más, mi hermano tiene el carro último modelo, mi hermana ya se compró la casa y yo no. Entonces, siempre tenemos que alegrarnos por las cosas buenas que les suceden a nuestros seres queridos, ¿sí? Si nosotros no tenemos tal vez esa oportunidad, sigamos trabajando, sigamos siendo constantes para llegar a tener lo que nosotros queremos, pero jamás envidiemos y mucho menos quitemos las cosas a las demás personas. Ahora nos dice deberes del séptimo y 9º mandamiento y pecados contra ellos. Bien, estos mandamientos nos enseñan, primero, a pagar nuestras deudas y devolver lo prestado. Ejemplo, Jonathan necesita, o justo se le olvidó su lápiz, y Scarlett dice, yo te voy a prestar mi lápiz. Le presta su lápiz. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la acción de Jonathan? En este caso, él termina de usar su lápiz y debe devolver. En caso de que se haya olvidado, lo devuelve en el siguiente encuentro. Eso es lo que nos quiere enseñar este mandamiento, y lo estarían haciendo muy bien de esta manera. Segundo, devolver lo robado y reparar los daños causados. Este ya es un ejemplo de una persona que hurtó o quitó a su compañero o a su amigo alguna cosa. ¿Y cómo estaríamos haciendo bien? Si yo tomé algo que no me pertenece, ejemplo, le quité algo a Alan sin que él se dé cuenta, lo correcto y lo que yo debo hacer es decirle, Alan, ¿sabes qué? Discúlpame, yo tomé esto y te lo voy a devolver. Me siento mal por haberte causado, yo que sé, una preocupación de no saber en dónde está lo que yo te quité. ¿Ya? Nos dice también trabajar y estudiar con responsabilidad. ¿Ya? Lo que yo siempre les digo, ustedes aún no tienen obligaciones de trabajo, pero sí tienen obligaciones de sus estudios para que así puedan contribuir con lo que sus papás les están dando, porque su única obligación es estudiar. Ayudar a los más necesitados, especialmente aquellos que más lo necesitan. En este tiempo de cuarentena nosotros podemos poner en práctica.
Si sabemos de alguna persona que necesita, yo que sé, alimentos, vestimenta, y nosotros podemos y tenemos la posibilidad de hacerlo, hagámoslo. Estamos haciendo también una obra caritativa, ¿ya? Y pagar los impuestos. Muchas veces, tal vez estos no son cosas que nos agraden porque es parte de nuestro salario, parte de nuestro trabajo, parte de nuestro sacrificio. En el caso de ustedes, ustedes no pagan impuestos, pero sí lo hacen sus papás. Entonces, en ciertas ocasiones sí es un poquito penoso también tener que pagar de algo que ni siquiera sabemos a dónde se va, pero es nuestra obligación como contribuyentes a nuestro país, ¿sí? Ahora nos dice, estos mandamientos nos prohíben. Vamos a qué es lo que está en contra de este mandamiento. Robar o dañar algo ajeno, ¿ya? Como les decía, ustedes ya, esta parte creo que está muy clara. Robar, quitarle algo a alguien y dañar muchas veces también por el sentimiento de envidia o de egoísmo. Dañamos las cosas que no nos pertenecen y también causamos daño a la persona que es dueña de este objeto, ¿sí? Copiar en exámenes y tareas. Estos también va y es muy importante para ustedes que están educándose, no solamente en el catecismo, sino también en las escuelas y colegios, ¿ya? Muchas veces es preferible sacarse un cero, sacarse una llamada de atención de los profesores, de sus padres, pero no hacer trampa en sus tareas. ¿Por qué? Primero, tal vez le engañan al profesor, le engañan a sus padres, a cualquiera, pero no pueden engañarse a ustedes mismos. Y en algún momento ese sentimiento de culpa les va también a pasar factura y les va a decir, hey, copiaste ese examen, no te sientas orgulloso de la calificación que tuviste, ¿sí? Pagar salarios injustos, en el caso de personas que tengan trabajadores. En la actualidad también podemos ver que hay personas que son aprovechadas, utilizan el trabajo de las demás personas, los utilizan para largas horas de trabajo y sin embargo no son capaces de pagar un salario justo o un salario que realmente se merece. Únicamente pienso en el yo, en el que yo me voy a ganar ese dinero y ese dinero viene a mi bolsillo y ya sabrán las demás personas cómo se arreglan. Pero eso tampoco está bien, ¿ya? Hacer a medias o mal el propio trabajo. Aquí les quiero poner un ejemplo con el mismo catecismo y quiero que se pregunten a ustedes mismos, ¿qué tanto estoy poniendo interés en el catecismo? ¿Sí? ¿Estoy poniendo 100% el interés que necesito? ¿O es ya porque mi mami me obligó, ya porque ya tengo que hacer la primera comunión que voy, ya porque ya? ¿Sí? Aquí les dejo un examen de conciencia para ustedes. Ustedes realicen una autoevaluación y digan, ¿estoy dando mi 100% para el catecismo o es ya porque me toca? ¿Sí? Ahora, nos dice la usura, que consiste en prestar dinero con deseo de explotar a quien se presta. Ejemplo, Cami le prestó dinero a Christopher. Y dice Cami, bueno, yo te presté dinero, así que ahora tú tienes que hacer lo que yo te diga. Ya, ahora tienes que tú darme haciendo mi tarea, tienes que traerme, comprarme lo que yo te pido. Haces lo que yo te digo porque tú me estás debiendo. ¿Ya? Son solamente ejemplos, pero en realidad también son cosas que pasan en la vida diaria. Y esto no debemos permitir, ¿sí? Ni con nosotros mismos ni con nadie. También tenemos que avisar si vemos este caso de cosas que se están dando en nuestro círculo social, círculo familiar, ¿ya? Y la última es darle más importancia al dinero que a Dios o a la propia familia. Yo les mencionaba en los encuentros anteriores, cuando hablábamos de la familia, de los mandamientos que protegían a la familia, y les decía, muchas veces el domingo es para Dios, pero muchas personas se cegan tanto en su trabajo que primero es el trabajo, dejan de lado a su esposa, dejan de lado a sus hijos, y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde, porque ya tienen problemas en sus hogares, se quieren separar, sus hijos no los respetan como padres. Entonces, por eso es muy importante saber dar prioridades. Primero Dios, la familia y después las cosas materiales o el dinero, ¿ya? Para que así
nuestros enfoques sean a cosas que realmente son primordiales y no a cosas subjetivas o a cosas secundarias como lo es el dinero, ¿ya? Como compromiso tenemos, me propongo de ahora en adelante ser honrado y honesto en todos, aún en las cosas más pequeñas. Como les decía, no importa si es un borrador, si es un lápiz, si es un color. Lo importante es que nosotros sepamos hacer las cosas bien, ¿ya? Nuevamente les pongo un ejemplo. Mary se encontró un borrador y ese borrador resulta que era de Eve. Y Eve tenía el único borrador ese rato en su momento. La acción adecuada es devolver las cosas, o en el caso, si no quieren, no saben de quién es, hablar con su profesor, decir, ¿saben qué? Mire, me encontré esto. Puede preguntar de quién es, de quién no es, y así podamos ser justos desde cosas pequeñitas hasta cosas más grandes. Y con eso también nosotros no nos va a pesar que después sea un celular y digo, chuta, es que yo quería ese celular y ahora, ¿y será que me quedo con ese teléfono total? No sé ni siquiera de quién es. O sea, no. Desde cosas muy pequeñas nosotros nos vamos enseñando que siempre debemos devolver lo que no nos corresponde, ¿sí? Ya. Nos dice que en la actividad 5 nosotros tenemos que encontrar 5 palabras que son contrarias al séptimo y décimo mandamiento. En el reflexionemos, yo ya les dije cuáles son los contras del séptimo y décimo mandamiento. Entonces ustedes simplemente tienen que pintar, señalar o identificar en dónde se encuentran estas, ¿ya? Ustedes van a hacer en una hojita, ya sea una hoja de papel bond, una hoja de cuaderno. No hay problema si es que es una hoja de reciclaje, no tengo inconveniente con ello, ¿ya? Un dibujo que deje ver la importancia del estudio o del trabajo, ¿ya? A su imaginación, a su criterio. Ahora no tenemos límite de tiempo como antes teníamos en el catecismo, que ya nos caía la misa encima. Entonces ahora ustedes pueden dibujar, pintar, escribir alguna frase en el caso que deseen. Dejo eso a su criterio y a su imaginación, ¿ya? El recuerdo de este encuentro nos dice, perdón, ¿qué nos enseña el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento nos dice, respetar la propiedad de cada uno, sin apropiarnos de los bienes ajenos y a compartir lo que tenemos sin creernos dueños de lo absoluto, ¿ya? Respetar mis cosas, respetar las cosas de mi compañero, respetar las cosas del salón de clases, porque en sí todo es para, ya sea para bien común o para bien personal. No me apropio de cosas que no son mías, no voy a tomar las cosas que tiene Angie por ahí porque me gustaron y ya. Y segundo, compartamos lo que tenemos sin creernos dueños absolutos de esas cosas. Si yo tengo 2 lápices y veo que mi compañero necesita porque no tuvo, se le perdió, se le rompió, yo puedo hacerlo, puedo coger, prestarle y decirle, ¿sabes qué? Toma, aquí está, te lo presto sin ningún problema, luego me lo devuelves, ¿ya? Siempre aprendamos a ser también muy solidarios con las demás personas, siempre y cuando nosotros también podamos, ¿ya? ¿Qué nos enseña el décimo mandamiento? Nos enseña a no ser envidiosos, es decir, a no querer las cosas que tienen los demás. La envidia no nos deja ser agradecidos y nos entristece el corazón. Como les decía, es que ese teléfono me encanta, yo quiero ese teléfono. Qué mal que solo ella pueda tener ese celular y yo no pueda hacerlo. Estamos primero sembrando ese sentimiento de envidia, de egoísmo en nuestro corazón, cosa que en un futuro no nos va a llevar nada bueno. Siempre alegrémonos por las cosas que tienen los demás, por las cosas que nosotros tenemos y sobre todo seamos agradecidos por cada una de ellas, ¿ya? En el oremos nos dice, el día de hoy rezaremos una vez más el Padre Nuestro, pidiendo al Señor que nos conceda el pan de cada día y que nos ayude a compartir lo que tenemos con los demás, ¿sí? Ustedes saben, el Padre Nuestro es una de las oraciones más conocidas, todos ustedes saben el Padre Nuestro, así que ya sea solos o en compañía de sus papás, ustedes pueden recitar esta hermosa oración que nos enseña Jesús.
Yo les voy a enviar también al grupo de WhatsApp la oración que les estaba debiendo y que estaba pendiente, la oración de gloria, para que también ya se la vayan aprendiendo. Como les dije a sus papitos, las oraciones es muy importante que ustedes sepan. Ya se acerca y estamos muy próximos también a realizar el sacramento, entonces es indispensable que ustedes sepan estas oraciones que son los pilares fundamentales para seguir en la educación de su fe cristiana, ¿ya? No se olviden, por favor, de realizar también la catequesis familiar en compañía de sus papitos. Vamos a realizar esta catequesis y se enfoca en el mismo tema, que es en el 7º y el 10º mandamiento, ¿sí? Pero aquí conversamos ya como familia, podemos interactuar con nuestros papás, leemos la palabra de Dios. Ustedes saben ya identificar los libros, Antiguo y Nuevo Testamento, capítulos y versículos, ¿sí? Lo que la iglesia nos enseña, y hasta ahí va lo que es la catequesis familiar. Este está bastante pequeño, está bastante entendible y sobre todo está bastante interesante. Como les decía, en estos encuentros lo que vamos a hablar es acerca de los diferentes mandamientos. Vamos a estudiar poco a poco esto. Ya nos falta uno, que es el 8º mandamiento, y eso lo vamos a ver la próxima semana, y ya vamos con temas más generales. Y ahorita nos faltan únicamente 10 encuentros, ¿sí? Tenemos que esperar a ver cuáles son las resoluciones que toma la conferencia episcopal y por lo tanto la diócesis de aquí, para ver cuándo se va a hacer cuándo se va a retomar las clases. Pero mientras tanto vamos a seguir así. Con eso avanzamos y pues después vamos a ayudar a nuestros 3 compañeros que aún nos faltan, por los cuales no he podido comunicarme con ellos. Vamos a tratar de igualarles en estos temas, ¿sí? Pero lo importante es no quedarnos y seguir avanzando. Entonces, hasta ahí llegamos. Hoy día solamente vamos a ver un encuentro. Como les decía, vamos a realizar estas actividades y me envían luego una fotito para poder verificar que ustedes vieron el video, que ustedes revisaron el encuentro y sobre todo que van aprendiendo acerca ya del 7º y 10º mandamiento. Nuevamente, extiendo mi felicitación a cada uno de las mamitas, que pasen un día muy bonito, muy hermoso. Nosotros como hijos demos gracias a Dios por la vida de nuestras madres, pidámosles, oremos mucho por ellos. No nos olvidemos que estamos en el mes de María, continuemos con el rezo del Santo Rosario. Si no lo hemos hecho, por favor, les invito a que lo hagan este mes por ser el mes dedicado a María. No dejemos de enfriar nuestra fe. No podemos tal vez asistir a las iglesias, pero podemos sí elevar nuestras oraciones desde nuestros hogares, ¿sí? Entonces, por favor, felicitando a las mamitas y que todos tengan un muy, muy bonito día. Hasta ahí la clase, entonces nos veremos el próximo domingo, ¿sí? Que tengan una buena mañana y una excelente semana.